Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Instituto de Investigación en Humanidades, Dr. Gerardo Pajés, instituto que forma parte del Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en este ciclo de conversatorios todos los meses, con invitados especiales, para proponer, digamos, una cantidad de temas que pueden ser de interés para toda nuestra comunidad académica y para todos nuestros padres, nuestra población, nuestros graduados, exgraduados y la comunidad, por supuesto, abierto a la comunidad también. También debo destacar que bueno, la invitación de hoy se ha dado especialmente también por la posibilidad de contacto con María Elena Díaz, que la hizo Diego García, quien quiero nombrar. También quiero decir que está presente parte del instituto, su secretaria académica y el equipo con Ricardo Romero, el profesor Ricardo Romero, la profesora Silvina Pesolano y la profesora Eleonora Gonano, que están aquí entre los participantes. Y ya, sin más, decirles que nuestros conversatorios tienen una estructura que son una exposición del invitado y luego unos últimos 15 minutos finales de preguntas generales. Hoy estamos muy contentos de recibir a Mariana Díaz. Mariana es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como profesora de historia de la filosofía antigua en la misma institución y es titular del seminario de filosofía antigua y medieval del Instituto del Profesorado Dr. Joaquín de González y también del Instituto de Educación Superior Dr. Alicia Moro de Justo. Ex becaria de la Universidad de Jilin en la República Popular China, es directora de un proyecto de investigación sobre filosofías de India y China y de un grupo de estudios de textos filosóficos chinos. Es miembro de la Asociación Argentina de Filosofía Antigua, la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua, la Asociación Latinoamericana de Filosofía Intercultural y de la Red Académica Latino e Hispano-Americanista sobre Estudios Sinológicos. A su vez, es una de las desarrolladoras de la página web dedicada a la difusión de la lengua y la cultura chinas, que les recomendamos, www.chinadesdeelsur.com. China desde el sur, así con toda la C. Bueno, dicho esto, y con el tema que va a ligar entre la tradición clásica en China y Grecia, Marina, te doy la bienvenida y te agradezco mucho esta participación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Walter, y también tanto a Walter como a Diego y a todos los miembros del instituto por la invitación. Gracias también a todos los asistentes. Fiel al espíritu del conversatorio, lo que voy a hacer es eso, una propuesta de conversación, así que voy a proponer algunas líneas para abrir intercambio, y este intercambio va a tener dos modalidades. Una, inmediatamente luego de la charla, breve, de 15 minutos, pero inmediatamente al final del encuentro les voy a dejar algunas vías de contacto, tanto de la página web como de nuestro correo electrónico. Quizá una de las primeras preguntas que uno se puede hacer es ¿por qué comparar ambas tradiciones? Es decir, ¿qué ventaja hay en la comparación? En esta pregunta pongo el acento en la comparación. En primer lugar, digamos, porque la verdad es que una de las puertas de entrada que tenemos, casi una puerta inevitable que tenemos para la comprensión de la cultura china, es precisamente la comparación. Es una puerta de entrada, y de la misma manera que cuando aprendemos una lengua desconocida, usamos la lengua propia como puente. Como puerta de entrada, va a ocurrir que alguien solamente hoy se asoman por la puerta, para algunos va a ser una invitación para entrar a recorrer un poco, y otros, digamos, terminarán introduciéndose, o ya lo hicieron, digamos, en la China profunda. Pero también podríamos hacer esta misma pregunta, y en vez de poner el acento en por qué comparar, podríamos poner el acento en por qué comparar estas dos tradiciones clásicas, digamos, por qué elegir Grecia. Y acá yo quiero, y va a ser un poco el tenor de mi presentación, poner un poco el acento en lo que significa la tradición clásica. En realidad, para entender una cultura, su historia, sus tradiciones son un factor clave, y se conozcan o no en profundidad, se tematicen o no, somos todos herederos de esto. Por lo tanto, la mirada que yo propongo es una mirada histórica que busca entender el pasado para comprender el presente, y además de esta razón, digamos, un poco estructural, buscar la historia para entender,
en realidad ambas tradiciones tienen una belleza singular, una belleza propia, singular, tienen además enseñanzas valiosas y forman parte, tanto la tradición griega como la china, forman parte del capital cultural de la humanidad. Y la verdad es que permiten pasarla muy bien, permiten pasar excelentes momentos, digamos, y creo que todas estas razones pueden de alguna manera acercar de por qué elegir esas dos tradiciones en particular. García Gual, quien es un especialista en filología clásica, publica un artículo muy interesante hace un par de años en el diario El País, hablando de los clásicos, invitando a la lectura de los clásicos, y dice que los clásicos son inactuales. Y justamente eso es lo más valioso. Hablan de cosas que están más allá del presente efímero y abren otros horizontes y ofrecen ideas sobre el mundo que van mucho más allá de lo actual y lo cotidiano. Y además dice, nos hacen críticos, escépticos y más imaginativos. Yo lo único que voy a tratar de hacer hoy es tomar esta noción que nos resulta familiar, acá hay docentes, especialistas, ¿se entiende? Tomar esta noción que nos resulta tan familiar, tan obvia respecto a nuestro propio pasado y extenderla geográficamente hacia China. Ese es un poco el propósito, ¿se entiende? Digamos, tomar eso mismo que nos fascina de estos textos y extenderlos e invitarlos, digamos, a que lo extiendan a la tradición china. Yo tomé 3 ejes de comparación, que era lo que se había difundido, digamos, el primero lo cumplí a rajatabla. Vamos a hablar en la primera parte acerca de qué se llama clásico en la cultura china y qué semejanzas y diferencias ofrece respecto de clásicos griegos y latinos. Vamos a hablar más bien de los griegos. El segundo es el que cumplí menos, porque yo había pensado originalmente en hablar de las ventajas y desventajas del abordaje del chino clásico a partir de categorías propias de las lenguas indoeuropeas, pero nos vamos a centrar más bien en tratar de entender qué es el chino clásico y sí compararlo con el griego. Entonces acá quizás me moví un poco del propósito original, pero quizás podamos hablar un poquito después de cómo abordar una lengua a partir de categorías de otras, lo cual es medio inevitable porque estamos haciendo una comparación. Y finalmente vamos a hablar de filosofía, es decir, de ya qué ocurre cuando comparamos la tradición clásica filosófica, digamos, en Grecia y China, y las tradiciones que se derivaron de las dos. Para esto vamos a seguir 2 estrategias metodológicas, una bien centrada en la lengua. Vamos a atender al sentido del término clásico y cómo se usa el término clásico para traducir y para interpretar diversos caracteres chinos. Y por otro lado, la otra estrategia va a ser una estrategia más bien filosófica, en la cual, más allá del término clásico, vamos a ver cuál es el sentido respecto de, decía yo, las tradiciones filosóficas. Entonces nuestro enfoque va a ser la lengua y la filosofía. Empecemos entonces con el primero de nuestros objetivos, que tiene que ver con a qué se llama clásico. Pido disculpas a colegas porque en la comparación voy a estar hablando de algunas cuestiones bastante obvias respecto de la tradición griega. Se entienden decir cosas muy obvias, pero quería que la charla fuera accesible a cualquiera que se conecte, y entonces voy a decir algunas cosas extremadamente conocidas para algunas y algunos. Es cierto que clásico, digamos, es un término polisémico. El término latín clásicos lo usa por primera vez Aulo Gelio, que es un autor latino del siglo II, para referirse a escritores que son de primer nivel. Él dice los latinos antiguos, él hablaba solo de los latinos, y lo hace como una extensión de un uso de clásicos que estaba referido a las clases superiores de la sociedad. La referencia inmediata para Aulo Gelio son los autores latinos antiguos, y recién, digamos, en el siglo XIX, alrededor del 1800, el término clásico se va a afianzar como un término que se aplica principalmente a los textos grecorromanos. Quiero decir que tiene una historia muy interesante el término clásico, porque aparece en un momento de la historia, desaparece, no se lo usa, y cuando reaparece, cada vez que reaparece, se lo va cargando con otros sentidos. Entonces tenemos un uso bastante restringido, que tiene que ver con autores grecorromanos que se toman, digamos, como modelo a partir de, sobre todo, el Renacimiento. Pero a partir de ahí
se va a producir una apertura a otros sentidos de clásico, que ya no es ese uso específico, digamos, referido a textos grecolatinos, sino que se aplica de un modo mucho más amplio, pero vamos a ver también más subjetivo, a obras que se consideran excelentes. Entonces, si leemos, digamos, ya una obra del siglo XX, como ¿Por qué leer los clásicos?, de Italo Calvino, y vemos la lista, hay dos cosas muy interesantes de la lista de este ensayo genial de Italo Calvino. Por un lado, que él mismo reconoce que hay algo azaroso en la lista. Él empieza a nombrar, a enumerar autores que significaron algo para él, y en un momento cita a Leopardi, y él dice, uy, es el único italiano que había citado, tendría que volver a hacer la lista de nuevo, porque hay un montón de cosas que no tuve en cuenta. Y además, fíjense que si bien aparecen griegos y romanos, como Homero y Lucrecio, ya aparece Kafka, Dostoyevsky, Proust, Valéry, ¿se entiende? Empiezan a aparecer otros autores. Es una apertura que es la apertura que usamos hoy actualmente, que llamamos clásico a un partido Boca y River. ¿Se entiende? Digamos, es decir, el clásico se empieza a extender a otros cambios. No puse una imagen ni de la cancha de River ni de la Bombonera. Vamos a encontrar, si vemos textos chinos traducidos, vamos a ver que hay un uso amplísimo del término clásico. Aparece mucho, y en realidad, en los casos donde aparece referido a textos, está tratando de traduce un carácter chino que se pronuncia Qing, y que el sentido original de este carácter, cuyo componente principal es seda, uno de los soportes, digamos, de la escritura antigua china, su soporte era seda o varillas de bambú, principalmente. Este tiene, su componente principal es seda, y el significado original de este carácter eran los hilos verticales de la trama en el tejido de un telar. Esos hilos que se tiran, digamos, verticales para después poder ir armando la urdimbre del telar. A partir de este significado básico de este carácter se abren varios sentidos por extensión, y muchos de ellos empiezan a significar regularidad o norma. ¿Se entiende? Porque yo tiro el hilo y los demás hilos tienen que seguir esta regularidad, esta norma dada por el armazón del telar. Y en un punto, a partir de esa extensión de norma o regularidad, se lo empieza a usar respecto de textos canónicos, específicamente para nombrar 5 textos que son valiosos para los confucianistas. De ahí que quizás incluso responde más este carácter Qing al término canon que al término clásico, pero por default, ahora vamos a ver, se lo traduce como clásico. Estos 5 clásicos confucianistas, que son los primeros que van a recibir esta característica de Qing, es decir, son textos que originalmente su nombre era diferente, pero que se le va a agregar el carácter Qing en un momento bastante especial de la historia china, de la historia china antigua. Este momento, del que vamos a hablar un poquito más adelante, tiene que ver con la decadencia de una dinastía. Es la decadencia de la dinastía Zhou. Ya ahora en un segundito vamos a hablar de eso, lo voy adelantando, pero es un momento, digamos, estamos hablando de alrededor de, es bastante amplio esto, supongamos entre el siglo VIII y el siglo III antes de la era común. En ese momento de decadencia de esta dinastía es donde surge el confucianismo, y el confucianismo surge ya con una actitud de mirada hacia atrás, de mirada hacia la tradición, y elige textos. Estos textos son bien peculiares porque de alguna manera existían antes de los confucianistas, pero los confucianistas los comentan, los editan y les terminan dando forma. Tienen ese doble valor de ser anteriores al confucianismo, pero a la vez terminaron siendo posteriores porque fueron forjados por las ediciones y los comentarios de los confucianistas. El más famoso, desde luego, fuera de China, de todos esos, es nada más y nada menos que el I Ching, que su nombre original no era I Ching, sino que tenía que ver justamente con el libro de los cambios de Zhou, de esa dinastía, el Zhou-I, pero que cuando los confucianistas le empiezan a dar ese valor de norma,
Y fíjense las traducciones que se suelen dar de estos libros, son el clásico de los cambios, el clásico de la historia, el clásico de la poesía, el clásico de los ritos, y el único que no tiene ese nombre es el de los anales de primavera y otoño, simplemente porque hay una tendencia a formar el nombre de la obra con 2 caracteres, y como primavera y otoño, en realidad no se llama anales de primavera y otoño, esa es la traducción canónica. Los 2 caracteres dicen primavera y otoño, y para no agregarle un tercer carácter no le pusieron ahí el chin. Son textos bastante variados, de hecho uno es un conjunto de poesías. A partir de este establecimiento de estos textos, que ahora vamos a comentar un poco cuál era el sentido de estos, se empieza a extender, y eso va a ser una costumbre a lo largo de toda la historia china, de hecho sigue pasando actualmente, que se van armando otros grupos de textos clásicos, y quizá el más importante, ahora les digo por qué, es este que se suele llamar los 4 libros, los Sishu o 4 libros, digamos que son 4 textos ya escritos por autores confucianistas, ¿no? ¿Se acuerdan que los 5 clásicos eran textos que los confucianistas retoman de la tradición anterior y comentan y editan? Estos son textos de confucianistas, y tanto el grupo anterior como este grupo, acá ya tenemos las Analectas de Confucio, el libro de Mencio, que se conoce con su mismo nombre, el libro de Mencio se llama Mencio, una costumbre china bastante antigua. Estos 4 textos, junto con los otros, van a formar una expresión que es Sishu Wu Jing, y este Sishu Wu Jing son los 5 clásicos y los 4 libros. ¿Por qué son importantes estos 9 libros que figuran acá? Porque van a ser la base sobre la cual se van a armar los exámenes imperiales. Es decir, se van a consolidar, ya dijimos que los 5 clásicos se consolidan en un periodo anterior, digamos, en un periodo que podríamos decir la dinastía Han, entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. La dinastía Han va a ser el primer intento de colocar a los clásicos confucianistas como textos necesarios para el gobierno, conocimientos necesarios para el gobierno. Van a ser leídos como textos políticos. Incluso textos que no fueron escritos con un propósito eminentemente político se van a leer como textos políticos. Y finalmente, cuando en el siglo XII, esa es la diapositiva anterior, se van a considerar estos 4 textos como los 4 libros principales del confucianismo, agregándolos a los otros 5, va a ser directamente el corpus principal de los exámenes imperiales. Y entonces a los candidatos se les va a pedir que hagan un comentario, digamos, de estos textos, que interpreten estos textos. Acá ya va marcando cierto rasgo de la filosofía china, digamos, que tiene un sesgo ético-político bastante marcado, más allá de que hay textos metafísicos, pero su orientación política, digamos, es bastante marcada. Así que es un poco respecto de qué se llama clásico en una u otra tradición. Recién hablamos solo de los libros, ahora vamos a hablar un poquito de la lengua. Y son 2 lenguas realmente bien disímiles, y es extremadamente interesante, es uno de los temas a los que yo me empecé a dedicar. En realidad, yo me doctoré con un tema de Aristóteles, y durante un tiempo después me dediqué a cómo se traducía Aristóteles al chino. Digamos, uno de mis temas de interés fue ver cómo estas 2 lenguas, digamos, tan maravillosas como el griego antiguo y el chino, pero tan disímiles, cómo se puede traducir una a la otra, es decir, específicamente la traducción de Aristóteles al chino. El chino clásico, digamos, que se lo suele llamar también el griego clásico, llamado también griego antiguo, ¿por qué es tan distinto, digamos, del chino? Evidentemente porque es de otra familia. El griego antiguo es de la familia de las lenguas indoeuropeas, denomina específicamente una lengua que es hablada, pero también escrita durante la antigüedad. Es una lengua alfabética y flexiva, y fíjense que yo diga es una lengua alfabética, para nosotros va como de suyo, es decir, ¿cómo es alfabética? ¿Y por qué aclarar que es alfabética? Bueno, ya saben por qué, evidentemente, porque lo vamos a comparar ahora con una lengua que no es alfabética y que tampoco es flexiva. A diferencia del español, el griego clásico flexiona tanto a nivel verbal como nominal. Nosotros tenemos la flexión verbal, digamos, pero no la flexión nominal.
Griego clásico, no sé, es muy accesible a los hispanoparlantes, porque no solamente porque el español deriva de ella, sino porque enriquece muchísimo la comprensión, digamos, de nuestra propia lengua, sea tanto a nivel estructural, digamos, como a nivel semántico. En cambio, si pensamos en el chino no es una lengua alfabética, sino que sus unidades son logogramas, son unidades mínimas de escritura, y cada unidad mínima de escritura, ahí tenemos dos, eso significa carácter chino, digamos, hanzi. Cada uno de esos caracteres va a ser un morfema o un lexema, digamos, o directamente una palabra. Si estamos teniendo en cuenta la comparación respecto del griego, hay que tener en cuenta que un logograma, a diferencia de las letras, no representa por sí mismo un sonido. Los caracteres chinos por sí mismos no representan sonidos, pero tampoco son dibujos. No son dibujitos, no son representaciones pictóricas de cosas o ideas. Si bien hay un conjunto bastante reducido, alrededor del 10% de los caracteres chinos sí son pictográficos, son representaciones gráficas de algún objeto. Tienen un origen oracular. Esto va a ser ahora bastante importante cuando hablemos un segundo de la filosofía, del origen de la filosofía china, y se originaron durante la dinastía Shang, que abarcó del 1600 al 1046, digamos, antes de la era común. Cuando ustedes ven que yo al lado de los caracteres estoy poniendo una pronunciación, una guía de pronunciación, esta guía de pronunciación se llama Pinyin y es bien reciente. Se desarrolló en 1958, digamos, justamente, y ahora es el estándar, ahora es estándar ISO, digamos, de las Naciones Unidas para transcribir los sonidos, es un estándar de transcripción de sonidos para facilitar que se pueda leer, sobre todo los extranjeros o los niños muy pequeños, digamos, en China. Después, mucho otro uso no tiene, pero se usa, digamos, para, si uno quiere escribir en chino en un teclado o en un teléfono, usa el estándar Pinyin, ¿se entiende? Porque lo escribe con letras, y ahí le va dando arriba las opciones de los caracteres, así que tiene bastante utilidad. El chino clásico, como lengua, es una lengua bastante especial, porque es una lengua que se va a usar de modo dominante, sobre todo para la escritura, hasta comienzo del siglo XX. Ven que ahí tenemos una diferencia bastante importante, porque en teoría, si queremos pensar cuándo termina la antigüedad y se deja de escribir en chino clásico, yo voy a proponer una fecha absolutamente arbitraria que se usa mucho en filosofía, que es el 529 de la era común, cuando se prohíbe el ejercicio de la filosofía pagana. Y en cambio, digamos, el chino clásico se siguió escribiendo hasta comienzo del siglo XX. Los textos de juventud, por llamarlos de alguna manera, de Mao Zedong, están escritos en chino clásico. Él escribía poesía en chino clásico. Desde luego, va a tener algunas variaciones a lo largo de su historia, pero sigue teniendo la estructura sintáctica, digamos, de esa lengua. Ahora, cuando decimos chino clásico, no estamos traduciendo el mismo carácter que antes, porque en realidad el chino clásico se denomina Wenyan, y Wenyan significa palabra escrita. Está atestiguado, yo decía de la dinastía Zhou, es decir, está atestiguado desde, supongamos, siglo VIII, siglo VII, antes de la era común, y hasta comienzo del siglo XX. Digamos, es extremadamente amplio. Está, desde luego, decíamos antes, desarrollado en logogramas. Uno de sus recursos semánticos es la imagen, y va a estructurar su sintaxis por medio de, porque fíjense, al no flexionar uno dice cómo se arma la estructura de una oración. Bueno, lo que va a hacer es recurrir a unos caracteres que se llaman shu zi, caracteres vacíos literalmente, pero esto se lo suele traducir como caracteres funcionales, que lo que se colocan en estos caracteres funcionales en diferentes posiciones en la oración y van marcando la estructura sintáctica. Por ejemplo, pongo un solo ejemplo, no existe el verbo ser en chino clásico, y si se quiere hacer la función de la cópula, se pone juxtapuestos primero uno y después los dos elementos que se quiere vincular, y al final se coloca un carácter vacío que marca cópula. Digamos, así que estos son como fundamentales para estructurar la lengua. Una cuestión bien específica e interesante son las profundas continuidades que hay entre el chino clásico y el chino moderno.
pervivieron estructuras, caracteres, y eso hace que se estudie en poesía frases en chino clásico desde la escuela elemental en China. Incluso caracteres que no se utilizan en la vida cotidiana actualmente porque se perdieron, persisten y son conocidos en una estructura propia de la lengua china, que son los Chenyu. Los Chenyu, quizá una manera de traducirlo, es una expresión intraducible. Se suelen traducir como proverbios, pero no son, porque existen proverbios chinos, y estos no son proverbios, porque es una estructura fija de 4 caracteres que proviene de textos clásicos, tuvo su origen en textos clásicos o en historias clásicas, y no son proverbios porque funcionan como unidades gramaticales. Es decir, esta estructura fija de 4 caracteres está expresada en chino clásico, se lo tomó, supongamos, de Confucio, y se lo usa en la lengua actual, con la función de sustantivo, de adjetivo, de adverbio, de verbo, puede tener bastantes funciones. Yo ahí puse un solo ejemplo de un Chenyu. Este Chenyu se llama Sai Wan Shima, es quizás uno de los más famosos y más conocidos. Hay 30.000, elegí uno de los conocidos, que viene de un texto filosófico, el Huainan Zi, que es del siglo II antes de la Era Común. Es un texto bastante ecléctico a nivel filosófico, y literalmente, si uno lee los 4 caracteres, dice que el anciano de la frontera perdió un caballo. ¿Y qué significa el anciano de la frontera perdió un caballo? Bueno, remite a una historia que cuenta el Huainan Zi, en la cual un hombre que estaba en la frontera, servía en la frontera, digamos, pierde un caballo y los vecinos vienen a lamentarse, qué pena, perdiste tu caballo, y él dice, la verdad es que no sé si fue bueno o malo. Y a los pocos días el caballo vuelve junto con otro caballo. Y los vecinos vienen a decirle, qué bueno, conseguiste otro caballo. Y él dice, no sé si fue bueno o malo. Y el hijo de él aprende a montar a caballo, se cae del caballo y se rompe una pierna. Y los vecinos vienen a decirle, qué pena, tu hijo se accidentó. Y él dice, no sé todavía si es bueno o malo. Y cuando vienen a reclutar varones para la guerra, el hijo se salva del reclutamiento porque tenía la pierna quebrada, y los vecinos vienen a decirle, qué bueno que tu hijo se salvó, y él dice, no lo sé. La historia es como la historia interminable, ¿se entiende? Y esta expresión se puede usar sola, o a menudo se la usa como una estructura dentro de la oración para significar exactamente eso. Es decir, que hay que esperar para ver si las cosas fueron beneficiosas o no lo son. Por lo general, sabiendo qué significa cada carácter, no se sabe qué es lo que significa la expresión completa. Esta es una de las estrategias, el Chenyu es una de las estrategias que ha tenido el chino clásico para pervivir, digamos, en la lengua china moderna. Bueno, la tercera parte. Ya ahora vamos a hablar de filosofía. Lo primero que me gustaría, y es bien discutible lo que voy a decir, cada vez que uno se pone en la filosofía la cosa se pone más polémica todavía de lo que era antes. Hay un sentido restringido del término filosofía, según la cual ese término remite a una disciplina que se llamó así, que le puso ese nombre, que se pusieron ese nombre a la actividad que nació en Grecia alrededor del siglo VI, digamos, antes de la Era Común, y que se prolongó, digamos, en el espacio y en el tiempo, mutando, pero reconociendo su filiación. Entonces yo tengo a Santo Tomás de Aquino citando a Aristóteles, a Nietzsche criticando a Platón, digamos, pero reconociéndose como dentro de la misma tradición, sea que lo repetían o sea que lo criticaban. Si este fuera el sentido, no habría filosofía china. Hay un sentido amplio, sin embargo, según el cual es una actividad humana inevitable. ¿Se entiende? Digamos, es decir, es una actividad reflexiva que hacemos los seres humanos, que tenemos la capacidad de hacerla, y la podemos hacer de manera mejor o peor, más o menos profunda, más o menos sistemática o consciente, pero que siempre está ahí, digamos, en diferentes culturas. La filosofía griega tiene su historia, digamos. Surge, decíamos, alrededor del siglo VI, a partir de una racionalidad que se va a gestar en el interior del mito. Se va a especializar durante un tiempo en metafísica y política, en la época, digamos, de auge y decadencia de la polis, siglo V, siglo IV, siempre antes de Cristo, de la Era Común. Después se va a difundir mutando, incluso mutando la lengua y el pensamiento durante el periodo helenístico, y después va a ser apropiada y variada, digamos, de parte de la filosofía romana, es decir, tampoco hay una unidad
de la filosofía griega, sino que tiene como su propia historia. Si hablamos de la filosofía china, a mí me gustaría reflexionar un minuto sobre el lugar que ocupa la filosofía china hoy por hoy en los estudios, digamos, en Europa, en América. Y la verdad es que ocupa un lugar extremadamente marginal, lugar que estamos intentando que vaya cambiando. Yo les puse de ejemplo la tapa y el índice de un libro, esta es la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, editada por Trota, en más de 20 volúmenes, y en los 20 volúmenes hay uno solo que se llama Filosofías no occidentales. Y si ustedes miran, fíjense que acá está incluido Averroes, está incluido Maimónides, que hay que decir no occidental, hay que decir no occidental si uno está hablando de Maimónides o de Averroes, pensadores que estaban en España, digamos. ¿Sí? Hay que discutir ahí eso. Y ahí tienen un solo capítulo, digamos, sobre filosofía china. En este capítulo, además, sobre filosofía china, ahora vamos a ver una afirmación bastante peculiar que se hace en ese capítulo. En general, no hay filosofía china en los planes de estudio, y algunas universidades cuentan con departamentos de estudios orientales que son como interdisciplinarios. ¿Y por qué pasa esto a veces de que tienen poca presencia? Bueno, por un lado, yo les decía recién en ese tomo 19 de Filosofías no occidentales, en el capítulo sobre filosofía china, la autora dice en un momento que el pensamiento chino, más que constituir una filosofía, es una sabiduría fundada en un número de obras de la antigüedad, cuya historia es oscura, su lengua mal conocida y sus comentarios tardíos y escolásticos. Por supuesto, esto no ha sido una rémora para intentarlo. ¿Se entiende? Digamos, es decir, algunos justifican que no se estudia filosofía china porque creen sinceramente que la filosofía china no existe, digamos, propiamente. La verdad que con este comentario no ganamos nada, porque acaba de decir que que no hay filosofía sino sofía. Sofía también es un término de origen griego, con lo cual estamos simplemente deslizando el problema, digamos. Es una forma de eurocentrismo disfrazado comentario erudito, para mi gusto. Una segunda respuesta podría ser que se admite que hay una filosofía china, pero se la conoce como radicalmente diferente de lo que sería la filosofía occidental, digamos. Eso por ahí es lo dominante actualmente si pensamos que hay departamentos de estudios orientales. Está bastante en cuestión hoy en día la constitución de los términos oriental y occidental, digamos. Son términos que cada vez que aparecen tienen que ser atendidos con cuidado, tienen que generarnos sospecha. Cada vez que aparece oriental o occidental, digamos, hay una sospecha terrible respecto del sentido, porque engloba una heterogeneidad profunda, digamos, realmente una heterogeneidad marcada por fuera de eso. Quizá estas dos son las dos razones, ya les digo, las dos razones que veo de por qué no se ha estudiado filosofía china. Les digo, es porque, sinceramente, hay quien piensa académicamente, de hecho, lo hemos publicado en un libro que yo acabo de mencionar recién, que no hay filosofía china, y otros que piensan que la hay, pero que es muy heterogénea, como si solamente se pudiera entender a partir de sus propios presupuestos, digamos, y entonces no podría integrarse dentro de una currícula que empezara con Platón y Aristóteles, digamos. Lo cierto es que, así como yo decía que la filosofía griega tiene su origen con una racionalidad que se gesta en el interior del mito, era bastante común decir antes que la filosofía griega nace oponiéndose al mito, ¿no? La famosa distinción entre el mito y el logos, y entonces la filosofía nace cuando empiezan a argumentar oponiéndose al mito, pero en realidad hay una racionalidad propia del mito que hace que se geste la filosofía. No es que un día se levanta Tales y dice, bueno, se acabó gente, acá viene el filósofo y voy a hacer algo distinto, digamos, sino que eso, hay una forma de pensar el mito, de empezar a racionalizar. El mito supone una cierta racionalización. Y en el caso de la filosofía china, esta racionalidad se gesta en el interior de las prácticas adivinatorias. Las prácticas adivinatorias en China dan lugar a la lengua. Los caracteres chinos más antiguos que estamos viendo ahora en el plastrón de una tortuga son caracteres oraculares, y el primer tipo de racionalidad típico del I Ching, por ejemplo, que mencionábamos antes, es una racionalidad que se gesta a partir de prácticas que son de este estilo, digamos. Estos son planteos del siglo XX en el cual ya no hay problema en hablar de una racionalidad en el interior del mito o de una racionalidad adivinatoria.
de alguna forma. Yo hablé antes de los clásicos confucianistas, y lo cierto es que el confucianismo es una filosofía que tiene más de 2500 años de historia. Historia activa, ¿eh? Hay filósofos actualmente que se reconocen como confucianistas o como nuevo confucianistas. La filosofía china no se agota en el confucianismo. Nos centramos ahí porque sigue siendo la corriente más influyente y además la más proteica. El confucianismo fue la que más capaz de incorporar elementos de otras escuelas, del taoísmo y del budismo sobre todo, pero también del legalismo en la filosofía china antigua. Ahora, cualquier línea que tomemos, yo tomé el confucianismo por la importancia política que les decía y por la importancia actual del confucianismo, pero no es una historia lineal. Es una historia donde tuvo y sigue teniendo cuestionamientos, pero sigue siendo bastante representativa de la tradición. Hay un elemento muy importante acá, y creo que eso sí marcaría también una diferencia respecto de la tradición filosófica griega, y es que el confucianismo está asociado en China a la identidad cultural, al patriotismo, se entiende, a lo propio, a algo que es expresión de su propia nación. Por eso se estudia de jardín de infantes. Y por eso ha tenido tanta pervivencia a lo largo de la historia. En momentos donde estaban amenazados por los extranjeros, el confucianismo era de alguna forma incluso un refugio. Pero como tal, todo ese tipo de saber que estábamos nombrando recién no se nombraba con el término filosofía. El término filosofía, evidentemente, ¿no? Pero filosofía se inventó en Grecia y se expresó en una tradición en Europa y América. En realidad, el término chino, che shue, que traduce filosofía, es del siglo XIX. El resultado es de la época colonialista, en la cual empiezan a querer modernizarse, digamos, para poder inventar herramientas para poder pararse frente a los europeos y poder sacarlo del territorio, desde luego. Y ahí cuando se quieren modernizar, los primeros que se modernizan son desde luego los japoneses, y entonces este erudito japonés muy importante, Nishi Amane, en 1873, inventa un término para traducir filosofía. Esto va a tener, después los chinos lo toman de ahí, va a tener una influencia bastante grande en cómo empiezan a armar qué significa esto, ya ahora con elementos venidos de Europa. Ahí se va a forjar una filosofía diferente y se van a empezar a armar historias de la filosofía y a mostrar, digamos, cómo China también de alguna forma tenía una filosofía. Entonces, yo les decía antes, ya me estoy acercando al final, que mi invitación era a ampliar el horizonte, propiamente. Acá vuelvo a citar el texto que yo mencioné antes de García Gual. García Gual en un momento dice: creo que hay dos tipos de clásicos, los universales, que mantienen su vivaz impacto incluso a través de sus traducciones, y los nacionales, aquellos cuyo prestigio va ligado a la frescura y belleza de su lengua original. Así, para él, digo la opinión de García Gual, Cervantes, Shakespeare y Tolstoy resultan del primer grupo, pero Góngora y Ronsard más bien del segundo. Y es evidente, él reconoce que la lista canónica puede variar según las épocas. A mí me interesaba este primer concepto de clásico universal que se mantiene vivo incluso a través de la traducción, digamos. Y entonces lo único que habría que hacer es ampliar el panorama e incluso pensar en esta frase de Calvino, cuando Calvino dice que se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos. Para muchos de ustedes, esos clásicos chinos leídos en traducción, que serían desde mi punto de vista universales, como dice García Gual, tendrían también esa maravilla de leerlos por primera vez, digamos, y ahí, digamos, poder saborear eso de algo distinto, pero clásico, que porta de alguna manera una historia. Así que lo único que me queda es saludarlos y despedirlos en ambas lenguas. Una de ellas es el griego clásico. Si yo quiero decirles gracias en griego clásico, una de las formas que tengo para decirles es Harin Jimenejo, y despedirlos también, desde luego, con un Chen Yu, que es esta estructura, y que diría Tienen Wanxie, y dejarles desde luego, sí, tanto la dirección de nuestra página que Walter había compartido, como el correo electrónico, para que si algo no se entendió y no nos queda tiempo para decirlo o lo que sea, digamos, que sea un poco una vía de contacto. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por haberse unido, digamos, al encuentro. Muchas gracias, María Elena, muchas gracias.
Te agradecemos por lo didáctico, digamos, la forma tan, digamos, didáctica de alguna manera de cosas tan complejas, ¿no? Como esta filosofía o esta comparación de dos civilizaciones. Así que bueno, le doy las palabras a los participantes, les pedimos que a los demás se mantengan muteados, pero aquel que quiere o levanta la mano o sencillamente interviene con la pregunta para aprovechar estos minutos, los últimos 15 minutos que tenemos. Luego de esta tan linda y tan interesante y que nos abre tantas vías exposición de María Elena Díaz. Ahora sí estoy mirando el chat. Saludos a la gente que se conectó de Venezuela. Sí, claro, tal cual. Yo vi el mensaje. Sí, sí. Yo me animo con una primera pregunta. Elena, muchísimas gracias, súper interesante. Me parece que a todos los que estamos en el colegio familiarizados con la cultura latina, bueno, nos abre el horizonte y nos da como herramientas para pensar de qué manera toda esta cultura latina, esta formación en el colegio, nos sirve para mirar lo que pasa en China, ¿no? Así que muchísimas gracias, como siempre, súper profundo y a la vez didáctico, que es algo muy especial. Te quería preguntar si tenés idea de cómo circulan socialmente los clásicos, ¿no? Porque en el mundo euro-norteamericano o euroamericano, los clásicos son una marca de identidad, ¿no? Hay por un lado arquitectura neoclásica desde Argentina hasta Canadá y en todos los países de Europa, y para todos Homero es una referencia y Virgilio también, y no solamente es una marca de identidad, sino también incluso es una marca prestigiosa, ¿no? Como es algo sofisticado, conocer los clásicos, incluso clásicos medievales o del Renacimiento, tener esos conocimientos, son parte de un capital cultural sofisticado. Te quería preguntar si tenías alguna noción de cómo circulan hoy los clásicos socialmente en China. Sí, son un poco más populares, para compararlo un poco. Quiero decir, desde luego, ponerse a leer un clásico en su lengua original, un estudiante de secundario lo puede hacer. Se entiende, un estudiante de una escuela equivalente a secundario puede leer un clásico en su lengua original porque hay bastante continuidad. Pero a la vez son muy populares, aparecen en novelas, en películas, personajes que se volvieron famosos, digamos, y que son hasta graciosos algunos o profundos de todos lados, qué sé yo, digamos. Si pensamos en una de las novelas clásicas chinas, El romance de los tres reinos, uno de los personajes principales, digamos, sería como el malvado, que se llama Cao Cao. Hay un dicho chino que se dice, Shuo Cao Cao, Cao Cao Chiu Tao. Es decir, si menciono a Cao Cao, Cao Cao aparece. Se entiende que es bastante gracioso porque es un personaje medio malvado y decir, no lo nombres que aparece. Entonces, si digo Cao Cao, Cao Cao ahí aparece, digamos. Entonces aparece en eso, cultura popular, novela, lo que sea, digamos. La verdad que, ya te digo, pero yo creo que ahí el elemento importante, y es muy interesante estudiarlo en el siglo XX o en el siglo XXI, es cómo está asociado la identidad cultural, cómo está asociado la nacionalidad china, aquello que los define como algo que ellos son, digamos, y que portan. Hay una noción de un filósofo chino bastante famoso actualmente, se llama Chan Weiwei, que él dice, China no es un estado-nación, China es un estado civilizacional, es un estado que porta una civilización. Nosotros no portamos solamente, no somos un estado-nación como una nación como Europa, porque Europa y son diferentes estado-nación que representan la misma cultura. Nosotros somos un estado que porta una cultura. Entonces, esa cultura se valoriza de una manera brutal y se populariza. Gracias. Ahí en el chat veo un nombre chino que dice Wang Nanshi. Wang Nanshi es mi hijo y además es el otro desarrollador de la página China desde el Sur, encargado, digamos, tiene una de las secciones más famosas de nuestra página, que es la sección de cine todos los viernes. Y comentaba acá que la semana pasada estábamos mirando libros de una biblioteca online, digamos, china, y que el segundo libro más vendido para los chicos chiquitos, chicos de jardín de infantes, era un libro de confucianismo en caricaturas, era un libro de caricaturas sobre confucianismo, digamos, y es el segundo más vendido este año. Así que, gracias.
Ahora, Marilena, yo que me dedico a literatura y te pregunto, de esos 9 libros, ¿hay algunos libros, horrible la pregunta que voy a hacer, hay un ranking de esos libros? Digamos, si yo lo quisiera comparar con la Ilíada, la Odisea, digamos, y pensar que de alguna manera en Occidente estamos basándonos en que hasta hay teorías de la literatura que dicen, bueno, que los dos grandes relatos son los relatos de guerra, como relatos sobre la guerra de Troya, o el relato de alguien que vuelve de algún problema muy grande y vuelve a su casa, ¿no es cierto? Es el Nostos, digamos, de Ulises volviendo a Ítaca, que en definitiva podríamos decir que toda la literatura, por lo menos en Occidente universal, se divide en los relatos de algún tipo de pólemos, digamos, de guerra, de lucha, de combatientes, o de alguien que regresa vencido de algún problema. ¿Hay alguna forma de estos 9 libros pensarlos como cuáles son los más rankeados? Y si Sí, pero no dentro de los 9. Esos 9 libros serían como de filosofía, ¿se entiende? Esos 9 sí, libros son textos de reflexión filosofía. política para el gobierno de un reino. Pero sí hay, dentro de las novelas clásicas chinas, hay 2 que responderían un poco a tu esquema. Una corresponde totalmente, es quizá la novela china más famosa, que es el Romance de los Tres Reinos. El Romance de los Tres Reinos, digamos, es como la gran obra de guerra. China es la épica, digamos, de alguna manera la más conocida. Y el otro, en vez de ser estrictamente de regreso, es la historia de un viaje, se llama Viaje al Oeste, y narra un viaje de un monje budista que va a India a buscar, va de China a India a buscar los clásicos budistas. Pero es un viaje bastante fantástico porque el personaje principal que lo acompaña, que todos deben conocer por Dragon Ball, que es Sun Wukong, es un mono. Es el rey mono, digamos. Va con unos animales y entonces narra todo ese viaje, digamos, fantástico de aventuras, donde aparecen todos los personajes de la tradición mitológica china, en ese viaje peligrosísimo. Así que ahí tendríamos como esos 2, serían como los más famosos, digamos, los más imitados, que aparecen por todos lados. La Dragon Ball es una adaptación japonesa de el personaje principal de Viaje al Oeste, digamos, que se llama igual. Gracias, muchas gracias. Bueno, Walter, sí, ahí, sí. ahí María Tenemos- Elena tiene está Juan Manuel Grande levantando la mano para hacerle una pregunta y tiene una por el chat de Juan Ignacio. No sé, María Elena, ¿cuál querés contestar primero? Sí, ahí veo la de Juan Ignacio. Sí, es una religión. La verdad es que la respuesta que me sale, la pregunta es si el confucianismo es una religión. La respuesta que me sale bien visceral es no. A partir de ahí habría que aclarar algunas cosas, porque la religión básica tradicional china es el culto a los ancestros. ¿Se entiende? Es la más básica, la más actual, y todo lo demás que aparece como religión termina siendo una especie de mutación del culto a los ancestros como algo fundamental. Los ancestros en China son los de la propia familia, pero también son los de la nación, y también son los de la profesión. Entonces, ustedes pueden ir a China y encontrar templos a Confucio, y eso puede confundir bastante porque uno ve un templo a Confucio y dice, es una religión, y la verdad es que no, porque a Confucio se lo honra como antepasado. Confucio es el antepasado. Ese antepasado puede ser de la propia nación china o también de los que nos dedicamos a los estudios de humanidades. Los que nos dedicamos a estudios de humanidades podríamos reconocer, digamos, a Confucio como un antepasado de nuestra profesión, pero no sería una religión. Eso la verdad es que daría para otra cosa, pero para otra charla propiamente, estoy simplificando. Pero no lo es como sí es el budismo. El budismo es una religión en China, el confucianismo no es una religión. Ahora sí, Juan Manuel. A ver, ¿se me escucha bien ahí? Sí, perfecto, Juan. Estoy Sí, con... ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Yo te quería todo bien. consultar respecto a este comienzo que vos dijiste, a la poca difusión que tienen en Argentina, por ejemplo, la filosofía china y la formación académica, no hay cátedras al respecto y ese tipo de problemas. ¿Cuál es vos el camino que sugerís, sabiendo que uno medio lo tiene que hacer por su lado, a los estudiantes que estamos interesados en eso, a sabiendas de que uno entra en una facultad de filosofía y no lo va a encontrar dentro de la currícula y no lo va a poder seguir si no es de manera casi individual, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahí la verdad que la estrategia es bastante sencilla, hay que arremangarse y hacerlo, digamos. Me pasó lo mismo el día que yo dije, uy, no hay filosofía china, qué pena.
¿Qué habrá que hacer? Bueno, hay que ir a estudiar chino, digamos, hay que estudiar filosofía china, hay que juntarse con otra gente, hay que empezar a difundirlo y ver. Yo cuando empecé a hacer la difusión en la facultad, en un momento era la única loca y ahora es un grupo de investigación, digamos, donde hay más gente. Hay que empezar a juntar gente que está, y sea lo mismo China, África o lo que sea, que no está. Cuando uno ve que algo no está, mi consejo siempre es no esperar a ver si viene uno a producirlo, digamos, sino aprovechar los espacios que se puedan tener para lo que sea. No una especie de cruzada, ¿se entiende? Digamos, no una especie de cruzada, sino el objetivo de mi vida, qué sé yo, la verdad es que a mí me encanta, lo voy difundiendo, lo empecé a meter en la facultad, conseguí tener un proyecto de investigación oficial, reconocido, radicado en el Instituto de Filosofía, digamos, y todo eso, y el año pasado se defendió la primera tesis de licenciatura de la carrera de filosofía que trata un tema chino. Se defendió una tesis que dirigí yo sobre Heráclito y el Tao. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo, así de fácil, digamos. No nos queda otra. Gracias, Elena. Disculpen, yo me acabo de poder unir porque intenté unirme hoy más temprano y no tuve éxito. Así que bueno, llego tarde totalmente. Pero bueno, no he escuchado las últimas palabras de la profesora y sin ocupar demasiado espacio. Para mí, llegar al idioma chino, empezar a estudiar chino, ya grande, que fue como una búsqueda para salirme yo vengo de las ingenierías, me terminó llevando al acercamiento de lo que es una cultura radicalmente distinta de la nuestra, al menos en las líneas generales, pero que realmente te abre un horizonte absolutamente nuevo. Yo creo que en ese sentido, cada uno del ámbito que están, ustedes están más todavía activos en lo académico, yo ya abandoné la docencia universitaria, pero me parece que el estudio del idioma chino, tomado en serio, en el sentido de darnos cuenta que es la puerta de entrada a una cultura, te enriquece en lo personal y además te da una perspectiva totalmente nueva, incluso para lo que es el contexto internacional, la política, la economía, es realmente enriquecedor. Sí, incluso para yo, algunos de los estudiantes que tengo dentro del grupo de investigación terminaron pidiendo becas y consiguiendo becas. Es un muy buen momento para conseguir becas para estudiar en China. Así que muchos de ellos que se acercan al grupo y todo eso, nosotros los ayudamos para preparar también chino moderno y para preparar los exámenes internacionales para que después se puedan presentar a becas. Entonces, por lo general, mucha gente del grupo termina teniendo hasta esa oportunidad, digamos, de estudio fundamental. Entonces, se abre un montón de intereses, hay un montón de cuestiones. Se tienen intereses más académicos, hay intereses en la lengua, hay quien se acerca a los cursos. Yo doy cursos de extensión también abiertos al público, dependientes de la Secretaría de Extensión de la facultad, donde no hay que saber el idioma ni nada. Ahora estamos dando uno sobre taoísmo y neotaoísmo, el cuatrimestre que viene damos uno sobre filosofía política china, y ahí la gente no sabe chino, o algunos saben, otros no, son bastante abiertos, y bueno, a mí siempre me encanta la variedad de intereses con lo que la gente se acerca, con lo que se acercan, digamos, a cursar, a ver algo, digamos, eso, súper interesante. Bueno, Marielena, muchas gracias, te queremos agradecer muchísimo de todo el equipo del Instituto de Investigación en Humanidades por esta propuesta, por esta exposición tan clara, y bueno, invitarlos también a lo que vos dijiste al sitio China desde el Sur, donde bueno, se promueve todo este conocimiento que realmente, acaso es el momento histórico, ¿no? Un momento histórico que nos enfrenta frente a la potencialidad del mundo chino, que vos traes de una manera tan extraordinaria, digamos, haciendo un trabajo espléndido. Así que bueno, le quería decirles, también contestándole un poco a Susana, que esta charla está siendo grabada y que por lo tanto está luego en el canal de YouTube, así que todos aquellos que quieran volverla a ver o aquellos que quieran revisitarla la pueden consultar ahí en nuestro canal de YouTube por el Instituto de Investigación
Y ahí están todos nuestros conversatorios. Bueno, muchas gracias a todos y gracias Marilena por esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a tanto a los asistentes como a Walter y a Diego. Gente, muchas gracias. Un gusto haber compartido el espacio. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, chau, chau. Gracias. Chao, buenas tardes. Chau, nos vemos. Gracias.